presentación. Repito. Buenas tardes a todos. Vamos a empezar la jornada intensiva sobre Blender. Van a ser 3 horas que espero que sean muy agradables para todos, ¿no? Mi nombre es Pedro, como podéis ver en la presentación. Y bueno, pues tengo que dar las gracias a la Asociación de Software Libre y sobre todo también a la Universidad de León por permitirme enseñaros un poco más allá de lo que es el software libre que está ahora tan de moda y a tope, ¿no? Porque es el 3D, una cosa tan complicada como es Blender también. Bueno, pues no sé si quieres decir unas palabras. Bueno, lo hemos hecho un poco al revés, el que tendría que dar las gracias soy yo a Pedro, ¿no?, por haber venido y, digamos, me siento un poco ridículo, que lo estábamos hablando antes Pedro y yo, de que vengo a predicar entre conversos. Yo soy veterinario y poco os voy a explicar a vosotros que estáis haciendo el curso de las excelencias del software libre. Lo que sí hemos estado comentando es que nos ha tocado una época en la que hay que hacer muchas cosas con poco dinero, no digo con pocos recursos a veces, pero sí con poco dinero. Y en ese sentido, digamos, el software libre lideraría muchas de las oportunidades de trabajo y las oportunidades de empleo que vais a tener y que vais a tener vosotros. Uno de los ejemplos que estábamos hablando con José Carlos hace poco, es decir, una de las empresas tecnológicas de las que vi en Valladolid hace unos años que salían, era precisamente, trabajaba sobre Blender para tema de iluminación. Es decir, una cosa tan sencilla, cuando tú le vas a vender a un museo, le vas a vender a una catedral o le vas a vender a un monumento, que le vas a poner una serie de focos y que le quieres cobrar por dinero, te dicen, oye, ¿esto cómo va a quedar? Pues la única manera de poder hacer una aproximación de cómo va a quedar era un programa que era Blender en aquel momento, que te permitía, ¿no?, buscar los reflejos, buscar las texturas, eso, para que la fotografía o en la simulación que tú le presentases fuera lo más parecida a cómo iba a quedar de verdad. Y de hecho, para ellos era muy importante que hubiera una buena correlación entre lo que nosotros simulábamos y el resultado comercial al final. Y yo, más cerca de lo nuestro, hay muchas salidas en el tema de cirugía plástica. En el tema de cirugía plástica alguien quiere ver cómo va a quedar después y que se parezca mucho a lo que va a quedar después. No que te quedes especialmente guapo. Si me enseñan una foto de Robert Redford y tú que has hecho un desastre, te vas al juzgado. Lo que interesa es que ese resultado final real de lo que es la cirugía se acerque mucho a lo que me han presentado antes. Entonces pienso que, bueno, que las oportunidades de negocio que tenéis en este momento con programas como Blender y con software libre son mucho más amplias que si lo hicierais en cualquier otra rama de la programación o del desarrollo dentro de la informática. Pero como de esto seguramente sois vosotros los que me podéis enseñar mucho más a mí, no cuento mucho más, sino que simplemente darte las gracias, que espero que estés cómodo en tu ciudad y que... Espero que sí, claro que sí. Muchas gracias. A vosotros. Bueno, pues sin más, vamos a empezar la presentación. Me gustaría saber cuántos de los que hay aquí, tenéis idea de lo que es Blender, ¿no? ¿Habéis manejado algún programa en 3D? Por ahí. ¿Alguno? ¿Cómo se llama? El SketchUp. Vale, muy bien. ¿Conocéis otro software como puede ser 3D Max, el Maya, Cinema 4D o AutoCAD o SolidWorks, que yo pensaba que por aquí podríais usar SolidWorks? Bueno, pues todos esos que os estoy comentando, ¿no? Todos esos programas, estamos hablando de un precio en torno a los 4.000 y 7.000 euros. Claro, estaría bien, ¿no?, usarlo y tener trabajo. Claro que sí, claro que hay trabajo para ello, pero la verdad es que está un poco difícil decir, ala, me pongo a aprender todo esto, ¿no? Pago una pasta, tanto de hardware como de software, ¿no? Pero si ahora tenemos Blender y lo podemos hacer igual, y es gratuito, con un clic de ratón, te lo bajas, te lo descargas, ocupa 40 megas, tarda menos de 2 minutos en bajar, menos de medio minuto en instalar, tantas horas de aprendizaje como esos otros programas, no necesita gran rendimiento de tarjeta gráfica,
Todo depende de la máquina que tú le montes. Pero es capaz de trabajar a bajo rendimiento como a alto rendimiento. ¿Vale? ¿Qué hace Blender? Bueno, pues Blender sobre todo se encarga de modelar personajes, ¿no? Es una forma de modelado y animado. O sea, tú haces un personaje o un objeto y tipo avión, tipo mano que se mueve, y lo podéis primero crear toda la malla y después animar los dedos, o animar el avión, o animar el tanque que hagáis, ¿vale? También es capaz de, ahora en las últimas versiones, es capaz de importar todo aquello que tengáis hecho en otros programas. Sobre todo estoy hablando de 3D Max y de AutoCAD. Por eso yo venía un poco preparada esta presentación con la idea de que vosotros habíais hecho algo de esto, que teníais algo de esto, pero bueno, ayer hablando con José Carlos ya me ha explicado que vosotros venís de programación, de ordenadores, que no tiene nada que ver con esto, ¿no? Con esto de que estamos hablando, de AutoCAD. Y bueno, también sirve para diseño industrial, para crear piezas, por ejemplo, tornillos, partes de motor de aeronaves, ¿de acuerdo? Es todo bastante flexible en cuanto a los requerimientos que ahora mismo hay en la industria. Blender funciona, iba a decir un taco, pero funciona muy bien, ¿vale? Funciona muy bien. Lo que pasa es que sí que es verdad que es un poco lioso, porque al ser software libre, ¿vale? Muchas de las patentes que hay en torno a... Incluso, fijaos, una tontería, seleccionar con el botón izquierdo del ratón, ¿vale? Pues eso al principio lo tuvieron que cambiar al botón derecho, y es un poco lioso. Y lo que vamos a hacer aquí es configurar, ¿vale? Instalar y configurar el Blender para que vosotros os sintáis cómodos y empezar a hacer unas prácticas, ¿de acuerdo? Vamos a intentar eso y que veáis las posibilidades que puede tener este programa, ¿vale? Seguimos. Bueno, pues esto es varios ejemplos de lo que hace Blender. Como veis, en el BMW al principio es sobre un plano en 2 dimensiones de planta, alzado, perfil. Tú configuras el programa y llegas a crear un BMW de serie 5, me parece que es. Luego le daríamos la textura, los colores, la iluminación, ¿vale? Y el renderizado final. Ahora mismo Blender tiene una cosa muy buena y muy mejorada que se llama el Cycle Render, ¿no? Uy, no pinta esto bien, ¿eh? No lo veis, ¿no? ¿Lo veis? Bueno, luego lo explico porque viene en la presentación. No lo voy a escribir, ¿vale? Y luego, como veis también, como podéis ver en el resto de ejemplos, el de la corona y el monstruo, y abajo a la derecha, son muy llamativos, la verdad. Bueno, pues tiene una característica Blender que es el esculpir. Esculpir, tú eres capaz, ¿no?, de poner una bola y por medio del cincel, tiene una serie de herramientas que es capaz de esculpir y crear lo que sería ese personaje, ¿vale? La cara está claramente esculpida, ¿de acuerdo? Todas las arrugas, todos los moldes, todos los picos hacia arriba están esculpidos. La oreja también. Luego, la parte del torso, eso es otra malla aparte que se pega, se va pegando a todo eso que vosotros podréis esculpir, ¿no? ¿Qué más? El siguiente ejemplo, veis más piezas inanimadas como pueden ser los relojes, ¿vale? Bueno, pues todo esto, si descargáis la presentación, me parece que José Carlos me ha pedido la presentación para colgarla en un sitio determinado que ahora mismo no sé dónde está, pero que podéis acceder. Entonces, con simplemente picar aquí abajo, podéis acceder a la página web de Blender. Hay muchísima información en cuanto a este programa por todos los lados, por toda la red. Es impresionante, la verdad. Hay tutoriales para todo, ¿vale? Cada vez que... sobre todo en inglés.
Y bueno, cada vez que os enfrentéis a Blender, mi consejo es que tengáis primero unas bases, ¿no?, que podéis adquirir a través de los tutoriales más básicos, o bien con cursos como estos, ¿de acuerdo? A ver. Bueno, como veis, viene toda la información en inglés. Sí que hay un foro donde, o sea, establecido en Wiki, ¿no?, en Wikimedia y Wikiprojects, un foro en muchos idiomas para poder ayudar a la comunidad a traducir tutoriales o bien a crear vuestros propios tutoriales, ¿vale? Y ponerlos en español o en el idioma que sea. Por lo tanto, un chino puede hacer el suyo en chino o en inglés y nosotros copiar la idea. Muchas veces, y es así, no sé vosotros en qué nivel estáis acostumbrados a trabajar en la red o aprender con la red, pero yo hablo de mi experiencia, tengo que hacerlo mal. Tengo que basarme en tutoriales que son de pago, pero a la hora de conseguir esos tutoriales no lo estoy haciendo bien, no lo estoy haciendo por la vía legal. Entonces, Blender te ofrece una oportunidad de aprender siempre por la vía legal. Tienes los tutoriales ahí preparados de forma gratuita, ¿de acuerdo? No tienes que decir, bueno, quiero aprender Photoshop, pero tengo que comprarme unas revistas, vale, que lo puedes hacer, o tengo que descargarme unos tutoriales muy buenos de Video2Brain, pero que vale la suscripción 300 pavos, por ejemplo, me da igual. Pero vale, sí, de acuerdo, uTorrent o Emule y a descargar. Vale, pues no, tenemos Blender, tenemos el GIMP, tenemos el SketchUp, ¿de acuerdo? Es un poco también esta jornada, un poco de aliciente a que vosotros os lancéis al software libre, que ahora mismo está, vamos, en pleno desarrollo. ¿De acuerdo? Bueno, pues siguiendo con la presentación, también se hacen películas animadas en Blender. ¿De acuerdo? Como podéis ver, hay unos proyectos. El primero de ellos no está aquí, ¿no? Pero los más sobresalientes ahora mismo son Plumíferos y Big Bang Bunny, ¿no? Un osito así muy divertido que le encanta la naturaleza. Tenéis que probar a entrar en la web y mirar todas las características y la galería, ¿no? ¿Vale? Bueno, pues ¿qué es lo que hace Blender? Bueno, pues el interface, sobre todo el interface es duro, ¿no? Ahora viene ya muy preparado para que el aprendizaje sea bastante rápido. Es duro, ¿eh? Blender es duro, pero creo que no estoy hablando con gente aquí que se eche para atrás a la primera porque sois de programación también, ¿no? No digo nada del otro mundo, ¿no? Sois de programación. ¿Y sabéis qué? Yo no tengo ni idea de programación. Soy el primero para echarme para atrás en programación. Soy un negado. Pero con Blender me ha gustado mucho, ¿eh? Sí. Con Blender me ha gustado y la verdad es que tengo que decir que no es tan fiero el león como lo pintan. Bueno, pues tenemos el interface muy mejorado, el modelado de caracteres, lo que he explicado. Eres capaz de crear la malla completa de un personaje humano. El rigging se basa en la capacidad de animar esa malla, o sea, meterle huesos, entre comillas huesos, son palos animados, que tú le das una rotación, un escalado, lo bloqueas, por ejemplo, le dices, quiero que te muevas en el eje Y 45 grados, ¿no? Se movería así, solo en el eje Y. Si lo haces en el eje X, no, lo tengo bloqueado, bueno, pues solo en el eje Y. Si lo haces en el eje Z, en el de la profundidad, también lo puedes hacer, ¿de acuerdo? Todo eso es capaz de hacerlo el programa también. Modelado de sólidos, objetos, ¿no? Industriales. Animación, películas, ¿no? Renderizado, el nuevo renderizado de Blender es buenísimo. Lo hace en tiempo real. Es el más realista. Y se basa en una
en un lenguaje de programación abierto. El cycles, ¿vale? El cycle rendering. El V-unwrapping se basa en una textura en 2D. ¿Sabéis lo que son las texturas? Vuestro compañero el otro día me dijo que aquí en vuestra carrera dabais temas de texturas transparentes, vectoriales, ¿verdad? Vale, visualización científica. Bueno, pues comentar que es capaz de coger esas texturas en 2D y aplicarlas a objetos que estén en 3D. ¿De acuerdo? De una manera bastante sencilla. El Ray Trace Rendering, ¿vale? Eso significa el trazador de rayos y juega con la iluminación. Tiene unas características muy buenas de focos, por decirlo de alguna manera, ¿no? De focos, paneles iluminados que generan luz, son capaces de reflejar esa luz en los objetos, ¿vale? Y crear diferentes sombras. Y hacer o no esa escena realista, que es lo que se busca muchas veces en animación, ¿vale? Física y partículas. Bueno, pues esto es relativamente nuevo, la característica de física y partículas, y se basa sobre todo en la capacidad de generar telas en movimiento, partículas, lluvia, humo, puede generar todo eso. ¿De acuerdo? El shading es la capacidad de parecer, o sea, la característica de un objeto en 3D a través de su iluminación y su sombra de parecer realista. ¿De acuerdo? Hay muchas veces que hacemos un objeto en cualquier programa en 3D, pero no parece realista. ¿De acuerdo? Porque la iluminación y las texturas no las tenemos correctamente aplicadas. ¿De acuerdo? Lo que podemos ver, por ejemplo, sobre cualquier pantalla de este ordenador, vemos unas zonas más iluminadas y otras zonas más en sombra. Bueno, pues eso nuestro cerebro interpreta correctamente ese volumen. Si todo tuviese la misma sombra o la misma iluminación, parecería un objeto en 2 dimensiones. ¿De acuerdo? Esto quizás os lo hayan comentado algo en alguna asignatura. Bueno, la siguiente característica, creación de videojuegos con Python. No sé si conocéis el lenguaje de programación de Python. Un poquito. Yo la verdad es que eso, vamos, lo he visto por encima. No me quiero ni asomar. Me parece muy difícil. Yo estoy con otras cosas de Blender, la verdad. Pero bueno, sí que podemos llegar a hacer algo con juegos, ¿de acuerdo? Si queréis, programamos. Si sale el curso, programamos, hacemos algún juego. ¿De acuerdo? Y luego, pues composición e imaginación, la siguiente característica, pues como todos los programas, ¿no? Todo lo que tú quieras hacer, bueno, relativamente, porque hay programas que no se puede hacer lo que uno quiere. Pero aquí sí que te lo presentan bastante bien. Es extensible, quiere decir esto que está preparado para Windows, preparado para Mac, para Linux, para FreeBSD, lo que queráis. Está bastante preparado para que la gente lo use en cualquier sistema operativo. Funciona a 64 bits. ¿De acuerdo? Soporta muchísimos archivos, o sea, es capaz de importar muchos de los archivos que la gente trabaja, sobre todo en Maya o en 3D Max. Hay gente que ha dicho, yo ya no quiero saber nada del 3D Max, ni de Maya, estoy pagando unas licencias, si me pago el programa, ¿no? O sea, por primera vez de pago puede ser una burrada. Y luego la actualización, es lo que quiero decir, la actualización es otra burrada. Entonces la gente se ha cansado. Y también hay muchos centros de formación que han dicho, esto no puede ser. Entonces vamos a explicar en Blender. ¿De acuerdo? Y mucha de la gente que hay en ese sentido explicando viene de softwares de pago. Entonces Blender tiene la posibilidad de que toda tu configuración en Maya o en 3D Max, toda la configuración me refiero a las ventanas o las teclas rápidas, las puedas coger de tu programa y pegárselas a Blender y funcionar como tal. Eso es un avance, una utilidad muy buena. Eso no te lo ofrece cualquier programa.
Y bueno, en las plataformas soportadas lo que os comenté también, ¿no? Y esto pues va creciendo día a día. La verdad que se están abriendo nuevos foros, nuevas comunidades de mejora de Blender y cada día están sacando cosas, la verdad, muy, muy importantes. Hay una mejora ahora que trabaja sobre la malla, por ejemplo, cuando nosotros tenemos un cuadrado, ponemos un cuadrado, ¿no? Tenemos los vértices, que son los cuatro puntos del cuadrado. Bueno, pues cuando partíamos en Blender generaba un triángulo en las caras, en vez de partirlo correctamente. Pero con la nueva característica lo parte ya en una línea recta. Voy a explicar. Tenemos aquí el cuadrado y cuando entrábamos en modo de edición de objetos, ¿vale? Si partíamos esto, no lo hacía en línea recta. O sea, yo decía, quiero cortar el cuadrado a la mitad. Pues es lógico que te corte así. Pues no, no lo hacía así. Lo hacía en triángulo. ¿De acuerdo? Generaba un vértice nuevo aquí y encima te lo cortaba mal, te lo cortaba en triángulo. ¿De acuerdo? Bueno, pues eso, que lo han pedido mucha gente que venía de AutoCAD, lo ha mejorado y han dicho, bueno, vamos a hacer bien los cortes en las cosas, que tampoco tiene que ser tan difícil. Lo han programado y ya está hecho. Así como la nueva forma de renderizar y bueno, pues ahí he puesto otra diapositiva un poco chula, ¿no? Que no tengan miedo a Blender. Que lo que vamos a hacer ahora mismo es instalar el programa, conocer la interface, configurarlo con las teclas rápidas, ¿vale? Y vamos, sin más, pues a ello. Otra cosa, os quiero dar ahora mismo unas fotocopias, que son las teclas rápidas. Se basa en la versión 2.5. En la presentación, en la primera página, veis que la versión es 2.64. Vamos a empezar ahora. ¿Todo el mundo tiene el ordenador encendido? ¿Tiene acceso a la red? ¿Sí? Vale. Bueno, os voy a dar las fotocopias. Gracias. ¿Se me oye, no hay? Sí. ¿Me oís? Vale. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es tener muy presente que Blender, muchos programas también, pero bueno, Blender más, todavía mucho más, se basa en una premisa, vamos, esto es como el pan de cada día. La mano izquierda en el teclado, la mano derecha en el ratón, siempre. No es un programa que te permita hacer las cosas fácilmente con el ratón. Se trabaja mucho más rápido y mucho mejor si dominamos las teclas rápidas. Por eso lo primero que he hecho ahora mismo es daros los hotkeys, ¿vale? Tenemos que aprenderlos, nos vamos a ir subrayando, ¿de acuerdo? Pero primero lo que vamos a hacer es instalar el programa y conocer la interface. Vale. Bueno, si podéis seguirme a través de la pantalla, ¿de acuerdo? Estoy en Blender, en la página principal, y vemos a la derecha las características, ¿vale? Más señaladas y la galería. Si entramos en ella, podéis ver las cosas que hace. Yo sé que ahora mismo, porque yo también funciono igual,
funcionan, o sea, es mucho más atractivo ver las cosas que hace o ver un vídeo que yo que os esté dando aquí la chapa, ¿verdad? Bueno, pues cuando tengáis tiempo, sin demora, o sea, veis la galería, ¿no? En las películas que hace, los requisitos. Esto no lo he comentado, pero Blender, en cuanto a requisitos, no te pide nada. Funciona con este tipo de ordenadores también, porque lo que sí os he comentado es que funciona a bajo rendimiento y a alto rendimiento. O sea, aprovecha todas las características del equipo. Imaginaos que no podemos pagar un ordenador de 3.000 euros. Pues de acuerdo, porque para pagar un ordenador de 3.000 euros también te podrás pagar un software de 3.000 dólares, como puede ser Maya. Pero bueno, ahora las cosas están así, es fácil el aprendizaje y que todo el mundo tenga estos conocimientos de 3D, ¿no? Todo el mundo podemos tener un ordenador de 300 pavos y bajarse un programa gratuito y aprender 3D. Bueno, pues para eso está Blender. Ahí veis los requerimientos, ¿de acuerdo? Bueno, arriba a la derecha también tenemos el download, ¿no? Vemos que tiene soporte en Windows, en Linux, en Mac OS X y en FreeBSD. Lo que vamos a hacer, si todos tenéis aquí Windows, es descargarnos el instalable de 64 bits para Windows. 32, me comentan que 32. En principio los tratamientos de 64 por ¿Mejor 32? Me da exactamente igual. Vale, pues 32, mejor del de 32, ¿de acuerdo? Windows 32 bit. Se abre una ventana enseguida, se guarda el archivo. Yo lo voy a guardar en mi USB, ¿de acuerdo? Vosotros lo podéis guardar directamente en el escritorio. No sé si estamos todos tirando de la misma red. Puede ser, ¿no? Bueno, estamos todos a la vez tirando de la misma red, ¿de acuerdo? Bueno. Mientras descarga, que veis que estamos todos a la vez ya descargado, ¿vale? ¿Habéis terminado todos de descargar ya? Todavía no. Bueno, cuando lo tengáis, le daríamos doble clic, ¿vale? Le diríamos que sí, te aparece la típica ventana de seguridad de Windows. Y te aparecería el Setup. La ventana siguiente sería Setup. ¿Qué tal va? ¿Ya lo tenemos todos descargado? ¿Tenéis algún problema? ¿Alguien tiene algún problema? Me acerco y le ayudo. Sin ningún problema. Bueno, me gustaría que me contestase la gente. ¿Sí o no? ¿Está todo descargado? ¿Sí? ¿Por ahí atrás? ¿Sí? Bueno, pues empezamos con la ventana de instalación. Le daríamos a Next. Estoy de acuerdo con el contrato de licencia. También tiene una licencia pública de GNU. Y nos dice añadir un menú, ¿no? de shortcuts y en el escritorio también. Yo lo tengo marcado todo y le daría adelante. Te lo instala en archivos de programa. Bueno, como veis, ocupa 30 megas.
Ningún programa de los que hay ahora mismo en el mercado de pago ocupa 30 megas. Ninguno. Sobre 3D, quiero decir, ¿vale? Le daríamos a finalizar y el programa arranca. ¿De acuerdo? Bueno, pues ahí tenemos la ventana, la primera ventana de Blender. Dime. ¿Os sale un error en la instalación a los dos? Vale. Pues tendréis que volver a bajarlo. O a instalarlo. Tendréis que instalarlo. Directamente la receta de Windows. Bueno, como podéis ver, la primera pantalla de inicio de Blender, según lo arrancamos, instalar y arrancar, es esta, ¿no? Es para que os deis cuenta sobre qué versión siempre estáis trabajando, ¿vale? Y en este caso es la versión 264, ¿vale? Otra cosa importante sobre estos programas de 3D y cualquier software de pago, la mayoría de ellos no te permiten abrir versiones anteriores. ¿En Blender te permite abrir versiones anteriores? Sí, siempre. ¿Por qué vas a capar un archivo que he hecho yo genial de una animación sobre un tanque en la versión 2.4.2 y no me deja abrirlo en la 6.4, en la 2.6.4 o al revés? ¿Vale? ¿Por qué? No, es un software libre, se puede hacer. Bueno, pues en eso se basa el negocio muchas veces de los programas de pago, en que debes hacerte con la actualización, ¿vale? Para poder trabajar con las versiones de ese sistema, ¿no? Más actuales. Claro que sí te deja abrir de una versión anterior a una superior, pero de una superior a una inferior no te deja abrir. Claro, entonces con Blender eso no sucede, ya no hay más quebraderos de cabeza, ¿vale? Bueno, pues lo que tenemos aquí es, en el siguiente desplegable, en Preset, veis Blender Default o Maya, lo que os comentaba, que si yo vengo de Maya, ¿vale? Pues lo tengo genial, porque todas las teclas rápidas las voy a tener con un clic de ratón. Cambio para Maya y digo, ya no me tengo que aprender teclas rápidas. Claro, esto se piensa también implementar para 3D Max y para AutoCAD y otros tipos de programas, ¿vale? Pero bueno, como es tan específico Maya, porque venía mucha gente, entonces lo han implementado. Bueno, aquí veis el Blender website y el manual. Siempre que podáis, acudir al manual para cualquier cosa. No sé qué tal andáis de inglés. Yo tampoco, y me las apaño, me las apaño con Blender. La mayoría de la información viene en inglés, pero bueno, hay mucho ya en español. Y bueno, pues si os gusta el programa y os sentís animados, también podéis ayudar a la comunidad y hacer vuestras propias cosas en español, en inglés, bueno. Quiero que piquéis en Release Log, ¿vale? Porque aquí nos va a abrir la versión
y lo nuevo que han implementado en esa versión. Release log significa el log, o sea, el log o las características liberadas, ¿no? Lo que esa versión trae de nuevo, el release log. Y veis una especie de cronografía ahí de las versiones de la 2.6 en adelante. Y nos dice, desde octubre de 2011, de la 2.6 hasta octubre de 2012, lo que han implementado. Bueno, como veis, el año pasado, por estas fechas, por diciembre, implementaron el renderizado en Cycles Render, ¿no? Y bueno, pues muchas cosas más sobre todo de software libre, como es el FFmpeg, que es la posibilidad de sacar vídeo en ese formato, en un formato comprimido, y es un formato libre, ¿vale? El FFmpeg es un formato libre de vídeo, ¿de acuerdo? ¿Eh? Claro. Y bueno, pues simplemente para que esto lo estoy haciendo para que os situéis, ¿no? Tanto en el programa, lo que se puede hacer y cómo acceder desde el programa a la información de la web, ¿de acuerdo? Aquí veis los current projects, aquí arriba, ¿de acuerdo? Y también las otras versiones. Aquí está señalada la 2.6.4, pero si nos vamos a la 2.4.9, ¿de acuerdo? También la podemos descargar. Vamos a un software de pago y quiero bajarme, por ejemplo, el After Effects CS o CS2, CS3, y me lo puedo descargar, pero tengo que dar muchas vueltas y no es gratis. No van a ser gratis, claro. Si pongo el uTorrent o el Emule, ya sé yo que es gratis, por supuesto. Pero si quieres hacerlo legal, y sobre todo por propia autoestima de uno mismo, de decir, bueno, vamos a hacer las cosas bien, por una vez en la vida. Ya sé que todo el mundo no lo hace bien, pero bueno, pues este ejemplo, ¿no?, de Blender es una de las cosas que hay que señalar. O sea, tú eres capaz de bajarte en cualquier momento una versión estable, desde la 2.4.9 a la 2.6.4. ¿Y por qué permiten este tipo de cosas también? Sobre todo por el tipo de máquina que tengamos. Si tenemos un ordenador viejo del año 2000 y te bajas la 2.4.9, funciona estupendamente. Claro, no vas a tener tantas características nuevas para poder hacer las cosas, pero para aprender por 0 euros, porque ya, o sea, un ordenador del año 2000 te lo regalan así, tómalo. Yo quita este trasto y te bajas el Blender y empiezas a aprender, ¿vale? Eso con otro software no ocurre. No te vale una versión de CS2 en un ordenador del 2000. ¿De acuerdo? Vale, pues sin más, vamos a cambiar al programa y a empezar. Si picamos fuera de esta ventana, estamos en el interface, ¿vale? Entonces, tenemos la ventana de la izquierda, que son las herramientas de objeto. ¿Qué se puede hacer con un objeto? Trasladar, rotar, escalar, duplicarlo, borrarlo, unirlo. Ahí lo veis, ¿no? Que el shading o el sombreado, o el reflejo de ese sombreado, sea suave o plano, ¿vale? Que insertes keyframes de movimiento. O sea, yo podría ahora mismo decirle, fijaos qué tontería, ¿eh? Digo, inserto un keyframe aquí de localización. ¡Pum! Lo muevo esto un poquito. ¿Veis que aquí tiene una línea amarilla? Tengo un keyframe de animación, ¿vale? En cuanto a movimiento, ¿vale? Y lo he metido ahí. Simplemente he adelantado la barra verde al segundo 20, porque esta línea es por segundo, y le voy a insertar otro keyframe, ¿vale? Pero tengo que mover antes el cubo. Muevo el cubo y digo insertar keyframe, o ya como me sé la tecla
rápida que el shortcut, ¿no? Es el I, le doy a la I. Le doy a la I en mi teclado y ya lo tengo ahí. Entonces, vemos que ya está hecho. ¿Lo habéis conseguido hacer? ¿Vale? Bueno. Esto es un poco avanzado, ¿no? Para empezar. Pero, vamos, es que no he tardado ni 5 segundos en hacerlo. Con esto quiero decir que podéis animar cualquier cosa de una forma sencilla si sabemos las teclas rápidas y dónde están los botones, ¿no? Vale. Bueno, pues como vemos en la pantalla de la izquierda, otra vez me remito al Object Tools, podemos transformarlo, rotarlo y escalarlo, ¿vale? Si yo lo escalo, ¿qué sucederá? Que se hace más grande, más pequeño, ¿no? Vale. Bueno, pues con el botón, es que supongo que tengáis lío ya entre los botones del ratón, ¿no? Que empecéis a tener lío con el botón derecho e izquierdo del ratón. ¿Estáis teniendo problemas? ¿Estáis haciendo las cosas? ¿Quién no le ha salido nada? Que levante la mano. Necesito saberlo, pues si no, no sé si puedo seguir adelante, voy demasiado rápido. Nadie contesta, tenéis miedo, ¿eh? Bueno. De acuerdo. Entonces tenemos en esta parte la herramienta, ¿no? De la herramienta el Object Tools, y en esta otra parte donde indica más, donde hay un más aquí, arriba, a la derecha hay un más, no sé si sois capaces de verlo vosotros. Si yo lo abro, también tenemos las propiedades de transformación, ¿vale? No sé si tengo que comentar que en los programas de 3D, ¿vale? Y de diseño en general, las cosas se mueven en cuanto a 3 ejes, X, ¿vale? Y y Z, ¿sí? Y que hay algunos programas, por ejemplo, tipo de pintura, ¿no? Y estas cosas que solo en el X y en el Y. Entonces no hay un eje de representación de la profundidad como es Z, ¿verdad? Bueno, pues en la mayoría de los programas, en los buenos, que se precien como programas buenos en 3D, tienen que tener representación en el eje de la profundidad, si no, no serían buenos programas. Bueno, pues aquí tenemos también otra ventana, ¿no? La transformación. ¿Cómo se mueven las ventanas? ¿Vale? ¿Cómo se mueven? Si yo me sitúo en el borde, la puedo esconder, ¿vale? La puedo esconder. Si yo me sitúo en el otro borde, la puedo esconder también hacia la derecha, ¿vale? Y tenemos la ventana un poco más clara a la hora de ver las cosas, ¿no? De yo manejar la pantalla. Estos programas sí que requieren, sí que es bueno que tengáis un monitor por lo menos de 24 pulgadas, por lo menos. De 19 ya se nos queda corto. ¿Por qué? Porque si son muchas horas de trabajo, y son muchas horas de trabajo dejándonos los ojos así. Y en un espacio así todavía te dejas así, y no te dejas solo la vista, te dejas la espalda, te dejas el cuello, todo. ¿De acuerdo? O sea que si os vais a dedicar en serio a todo esto, incluso a la programación, podéis ver con mucho más detalle lo que estáis escribiendo, ¿no? Todo el árbol de directorio que estáis haciendo. Bueno, también es un poco gusto mío, ¿no? Pero yo sé que el 90% de la gente que trabaja en 3D y en animación lo hace con pantalla grande, mínimo 19-24 hacia arriba. Lo ideal es 27. Bueno, también te puedes quedar así. Vale, de acuerdo. Entonces, sigo. Ya sé que tengo una ventana a la izquierda y otra a la derecha que las tengo escondidas. Puedo sacarlas con las teclas T y N. ¿Vale? Entonces, si nos vamos a ver, esperad un momento. Aquí en Basics, en la hoja, ¿vale? En Basics lo podéis señalar.
el toolbar y el properties en la T y N. ¿De acuerdo? Vale. Entonces, tengo mi maravilloso objeto ahí moviéndose, ¿de acuerdo? Es un cubo muy bonito, perfecto, en toda su extensión de la palabra. Y tenemos una vista normal, que es la vista de Blender, la vista normal. Pero Blender trabaja con unas vistas que tenemos que dominar a la perfección también en el teclado numérico, ¿vale? Que sería el 1, el 3 y el 7, y luego el 0. Si vamos cambiando a 1, 3, 7 y 0, quiero que veáis por vosotros mismos qué es lo que sucede. ¿Vale? ¿Por atrás qué tal vais? ¿Bien? ¿Estáis manejándolo bien? Vale. 1, 3, 7, el 5 también, ¿vale? Y luego el 0. El 0 ya es la vista de cámara, si os podéis dar cuenta, es la vista de la cámara. Blender también tiene cámaras, se puede poner todas las cámaras que queráis. Por ejemplo, si yo hago una animación de un coche en una curva, puedo poner, por ejemplo, 3 cámaras. Una en una curva, otra en otra curva y otra en la parte de arriba. Y configurar el timeline o la línea del tiempo, que primero se vea una cámara, luego otra cámara y luego otra cámara, la parte de arriba, por ejemplo, la última cámara. Y todo eso parecería un vídeo súper chulo. Dime. Si queremos borrar un keyframe, entonces te sitúas en el timeline, te tienes que situar con el ratón, te tendrías que situar en el keyframe y darle a borrar, ¿vale? Si no me equivoco, vale, aquí tenemos el remove, ¿vale? ¿De acuerdo? ¿Lo ves en pantalla? El remove, Alt-I, ¿vale? La tecla de borrado es Alt-I. Entonces, nos tendríamos que situar, si te fijas en la pantalla, no me podría situar en el segundo 10 o en el frame, vamos a hablar así, en el frame 10. Tendría que ir al frame donde está situado, el frame 1, le daría a remove o bien Alt-I y lo borraría, ¿vale? Como ves, ya no hay ninguna línea amarilla, volvería a situarme sobre él, sobre el fotograma 20 en este sentido, ¿no? Le daría Alt-I y lo borraría. ¿De acuerdo? Vale. Está bien que me digas eso porque, bueno, sí que de repente he adelantado a cómo meter movimiento. Pero bueno, vamos a seguir en cuanto a la configuración de las vistas, porque es importante. Las vistas es muy importante hacerlo, ¿vale? Entonces, si yo escondo mi ventana de propiedades, ¿no? ¿Vale? Tengo una vista más grande de la interface, del área de trabajo. Si yo le doy al 1, va cambiando, ¿verdad? Al 3, al 7, al 5... El 5 pasa una cosa muy rara ahí, ¿no? ¿Alguien tiene idea de qué sucede? Sí, eso es. Se muestra la perspectiva, o sea, es el eje en profundidad. ¿Vale? Mira, por ejemplo, pongo el 1 y veis que es el cuadrado, estoy mirando el cuadrado, ¿vale? De frente. Estoy mirando un cuadrado de frente, tengo la cámara arriba y el foco, ¿vale? En spot, ¿vale? Esto es el foco de iluminación. Esto de ahí arriba es la lámpara, ¿vale? El foco de iluminación lámpara. Lo veis aquí, ¿no? Si no os habéis fijado, cuando yo selecciono los objetos, botón izquierdo, perdón, derecho del ratón,
Cuando yo lo selecciono, aquí nos muestra el nombre. El cube, cámara y lamp, ¿vale? Eso es muy bueno para saber qué coño estoy tocando, ¿no? Es decir, pero a ver, ¿qué estoy cogiendo? ¿El avión, el ala o el hueso número 51 que estoy cogiendo? Pues como no haya un sitio donde te lo represente, porque además del sombreado, en naranja, además del sombreado, como veis, cada vez que seleccionamos un objeto, aparece su centro, el centro y el sombreado en naranja. Y eso nos indica que está seleccionado el objeto, ¿vale? Bueno, pues volviendo a lo de la perspectiva, la tecla número 5. Si yo aprieto 1 y luego 5, vemos como el cubo ya está en perspectiva. ¿De acuerdo? ¿Lo veis? Intentar cambiarlo en vuestro ordenador. Otra cosa muy importante es que las teclas rápidas en Blender funcionan si el cursor está sobre el área de trabajo. Si el cursor lo tenemos arriba, no funciona, ¿vale? Si el cursor lo situamos fuera del área de trabajo, las teclas rápidas no funcionan, ¿vale? Es muy bueno eso porque a lo mejor estamos haciendo otra cosa. Voy a poner la música de Extremoduro y tal, y picáis unas teclas rápidas y habéis fastidiado el modelo que estabais haciendo. Entonces es bueno en este sentido el programa. Solo funciona si el cursor está delante del objeto. ¿De acuerdo? Bueno, pues viendo cómo funciona, el 3, 4... Bueno, el 4 rotaría. El 4 y el 6 rotaría, ¿vale? En la escena. ¿De acuerdo? El 7 es desde arriba. ¿Vale? El 8 nos daría la vuelta. ¿De acuerdo? Vale. Otra cosa muy común que suelen tener los alumnos, ¿vale? O sea, los alumnos de hace unos años, al empezar con Blender, es la configuración del interface en cuanto a las vistas. Y ahora cómo cierro esto, Pedro, y cómo era esto, no sé, ahora lo tengo todo así, fijaos, y no sé qué ha pasado aquí, miles de ventanas abiertas, ¿vale? Y esto es un caos. Por ejemplo, que ahí no hay forma de representar nada, ¿no? No sabes cómo trabajar, porque ellos mismos han empezado a abrir aquí ventanas y lo han liado todo. Un ejemplo sería todo esto, ¿no? Miles de ventanas abiertas y no saben para qué ni qué han hecho. Bueno, pues una forma fácil en estos días de comienzo, ¿no? Con Blender es venir a esta parte de la pantalla, a ver, ¿cómo lo hago? Configurar o sea, cargar la vista previa propia de la máquina. Si soy capaz de hacerlo, a ver. Información. Vale, aquí te está sacando la programación. Esto lo queremos. Bueno, pues imaginaos que tenemos todo eso aquí, ¿no? Esto es un lío. Vale. Una forma de juntarlo serían de la siguiente manera. En una parte, en la mitad de las dos áreas de trabajo, con el botón derecho, decir juntar área. Dice opciones de área. Split o join área, ¿no? Si le doy a join área me dice dónde quiero, ¿no? Entonces le doy un clic a la izquierda o a la derecha y se me juntan esas dos áreas. ¿De acuerdo? Como vemos, tenemos otras dos aquí. Voy a hacer lo mismo, join área. Voy a hacer lo mismo hacia arriba. Hacia arriba no puedo. Es que luego, esto es un poco puñetero en cuanto a qué tipo de pantallas te deja juntar o no, porque no te deja juntar estas dos,
porque hay aquí una en medio, entonces tendrías que hacerlo de otra manera. Tendrías tú que buscar el cómo hacerlo. A ver, por ejemplo, este no me deja juntarlo. ¿Veis que yo le doy y no me deja juntarlo de izquierda a derecha? Pero sí que lo puedo hacer hacia abajo. Bueno, ¿qué queréis? ¿Hacer un descanso o algo? Ah, vale, de acuerdo. Venga, pues hasta luego. Lo que acabo de decir es, cuando queráis hacemos un descanso y me lo decís. ¿Os parece bien 1:30? Bien, vale, hacemos un descanso y medio. Bueno, como veis, uno se puede liar y empezar a meter pantallas a lo loco. Y como yo ahora mismo ya no sé ni qué hacer. Entonces lo mejor es cerrar. Yo lo cierro porque ahora mismo no sé qué hacer, pero no es porque no sepa hacerlo, sino porque no encuentro la ventana de trabajo para volver a su configuración inicial. Entonces Blender, ¿no? Aquí lo tenemos otra vez. Además este programa arranca muy rápido en ese sentido, ¿vale? Lo que yo me refería es que aquí en File tenemos Load Factory Settings, ¿vale? Pues esto es lo que yo os decía. Si alguna vez os veis muy atrullados de ventana, le dais a Load Factory Settings, pero claro, si yo tengo el cubo para acá, o sea, tengo hecho algo, me lo va a resetear todo, es lo malo. ¿Vale? Se vuelve a la configuración inicial del programa. ¿Vale? Esto es por si en algún momento os veis muy agobiados y no sabéis dónde están las cosas, pues en Load Factory Settings lo podéis usar. Lo que quiero que tengáis claro es que en el icono donde yo estoy apretando aquí arriba de información, aquí se van configurando las diferentes pantallas, ¿vale? Entonces, si yo digo propiedades, se me abre arriba la cámara, ¿vale? El mundo, el world, el objeto, las propiedades de objeto, las físicas, las partículas, ¿vale? Entonces, tenemos que tener claro de que la pantalla anterior era información, ¿vale? Información. Esto es información, lo de la derecha son propiedades, ¿de acuerdo? ¿Dónde estaba el icono de las físicas, de las partículas, no? Bueno, pues era en propiedades y tenéis que saber más o menos dónde está, ¿vale? O dónde sacarlo, Y es apretando en los botones aquí, en estos botones, ¿de acuerdo? Esto es el timeline, lo reconocéis, tiene un relojito, el timeline. Esto que viene un cubo así en 3D es la ventana de trabajo del objeto en 3D, ¿vale? O sea, tenéis que ver que en cualquier botón pueden aparecer otros 50. Es lo que quiero que tengáis claro. Pero para empezar y no meteros miedo, ¿de acuerdo? Simplemente deciros que esta es la configuración inicial. La barra de información arriba con la I, ¿vale? La pantalla más grande que es el área de trabajo del objeto en 3D. La barra de abajo que es el timeline, que de momento lo podemos ocultar, ¿de acuerdo? Si lo queréis ocultar, ¿cómo lo haríamos? Pues ahí al medio y Join Area, ¿vale? Y ya te indica una flecha hacia abajo o hacia arriba. ¿Dónde lo quieres ocultar? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Pues hacia abajo. Y ganamos espacio de trabajo, ¿de acuerdo? Todo esto es para facilidad del usuario, para ganar espacio de trabajo. Si me hace falta el editor de movimiento de huesos, lo sacamos también, pero cuando nos haga falta. No tenemos distribuido una ventana de información que no me vale para nada, ocupando espacio. Pues no, este programa también está pensado para eso, ¿de acuerdo? Para ganar espacio de trabajo. Bueno, entonces tenemos aquí un objeto. No sé si todos tenéis en vuestro ratón, además de las dos teclas, la ruedecilla, el wheel, ¿no? El wheel mouse. Bueno, pues si apretamos hacia adentro
el ratón, sobre el área de trabajo de 3 dimensiones, podréis ver que se mueve en un espacio orbital. ¿De acuerdo? Vale. Entonces, vemos cómo gira el objeto y cómo giramos nosotros en un entorno 3D. ¿Qué pasa a la gente que se sienta por primera vez frente a un programa de 3D? Que estamos acostumbrados, si es así, a ver las cosas en el ordenador frente a una pantalla que representa única y exclusivamente formas en 2 dimensiones. Pero gracias a la iluminación y a que es capaz de moverse en 3 dimensiones, gracias a todo eso, nosotros tenemos la percepción de que estamos inmersos en un mundo donde tú puedes moverte en 3 dimensiones, pero la realidad es que la pantalla es en 2 dimensiones. Físicamente no estamos ahí, pero por medio del programa y de nuestra percepción podemos simular ese espacio en 3D. ¿De acuerdo? Entonces esto es lo más difícil, porque esto viene innato en la gente. Hay gente, que conocéis por ahí, que se sitúa muy bien. Coge el coche o dice, pum, pum, en la calle y ya sabe. Pero hay otra gente que es malísima situándose. Va a una ciudad nueva y se pierde, da igual, que coja el plano que no, que se pierde. Bueno, eso me pasa a mí. No, mentira, si no, no podría dejar esto. No, lo que quiero decir es que eso viene innato, pero no quiere decir que sea un límite para vosotros el manejar un programa de estos. Esto, si le echáis horas, podéis llegar a trabajar bien el 3D y no perderos. Es que hay mucha gente que se pone a manejar este tipo de programas y se pierde, no sabe si estaba a la izquierda o a la derecha, ¿no? Pero bueno, espero que a vosotros no os pase eso, ¿vale? Estáis acostumbrados a manejar sistemas operativos con el ordenador todo el día, entonces no creo que tengáis mucho problema. Bueno, pues ahora lo que quiero que hagáis es que vosotros configuréis, vais a hacerlo vosotros, ¿no? Configuréis 4 áreas, que serían la vista de perfil, ¿no? Alzado, planta, perfil, ¿vale? Desde arriba, la vista de cámara. Y vamos a hacer, por ejemplo, 4, ¿no? 1, 2, 3 y 4. ¿De acuerdo? Mirad, voy a hacer yo un ejemplo, lo voy a hacer yo y luego me copiáis, ¿no? Entonces yo arrastro de aquí arriba. Aquí arriba veis 4 líneas diagonales, que es para sacar otra pantalla, otro área de trabajo, ¿vale? Y es otro área de trabajo exactamente igual, ¿vale?, que la otra, en 3D. ¿De acuerdo? Entonces podemos hacer así, aquí, la de abajo así, y así aquí. Vale, de acuerdo. Entonces podríamos tener algo así. Me sitúo en esa parte y le daría al 1. Me sitúo en la otra área de trabajo y le daría al 3. Me sitúo en el otro área de trabajo, abajo, y le daría al 7. Y me sitúo aquí y le daría al 0. ¿Vale? Estas son las 4 vistas del Blender. ¿Vale? Tenemos perspectiva frontal, arriba a la izquierda, perspectiva derecha, arriba a la derecha, ¿no? Perspectiva desde el cielo, desde el top, está aquí abajo. Top perspective, ¿lo veis también? ¿Os estáis fijando en las ayudas? Cámara perspective, front perspective, ¿de acuerdo? ¿Eso lo tenemos claro? Bueno. ¿Sí? ¿Os está saliendo? Tenéis que arrastrar. Mira, para el compañero que se ha levantado, o para el que no lo ve, tienes que arrastrar hacia abajo. ¿Vale? Una vez que se saca, ya no se puede meter, a no ser que en el borde unamos las pantallas. ¿De acuerdo? Join area. ¿Todo el mundo lo ha hecho esto? ¿Todo el mundo lo ha hecho? Vale. Bueno. Perdona, habla más alto. Vale. En las uniones, botón derecho del ratón,
Join Area. Le picas y seleccionas dónde lo quieres unir. ¿Vale? Entonces, que sepáis que así es también bastante difícil trabajar. Yo suelo trabajar con un área grande de 3D y con otra área pequeñita de la vista de cámara. ¿De acuerdo? Una cosa así. A ver si puedo... Podría trabajar así, ¿vale? Intentando manejar el objeto desde estas dos ventanas. Incluso a veces trabajo solo con la vista de cámara y una vista grande en 3 dimensiones de los objetos. A veces solo trabajo así. ¿Por qué? Porque quiero siempre que en la cámara me muestre lo que voy a hacer, ¿no? Cuando estoy modelando, cuando hago, no sé, una cara o un coche, pues estoy manejando vista de perfil y vista de frente y me olvido de la vista de cámara. Porque primero voy a modelar, voy a hacer todo el objeto, lo que quiera hacer, y después voy a animarlo. Entonces, ¿por qué voy a tener la vista de cámara activada si todavía no he empezado a animar? ¿Vale? Bueno, con esto lo que quería es que vosotros supieseis cómo abrir otras áreas de trabajo, ¿de acuerdo? Y cómo cerrarlas. ¿Estáis cerrándolas? ¿Sois capaces de cerrarlas, de unirlas con Join Area? ¿Tenéis problema con eso? No, ¿verdad? Vale. Yo he vuelto otra vez al área general de 3D. ¿Vale? Bueno, pues lo que vamos a hacer ahora es configurar el Blender, ¿vale? Para que os llevéis, no sé si tenéis un USB aquí o podéis acceder a vuestro correo. Entonces vamos a configurar Blender, vamos a poner una configuración fácil que yo tengo preparada aquí, las teclas también, las teclas rápidas, y entonces lo vamos a guardar en nuestro USB o bien lo adjuntáis a vuestro correo. Vale. Vale, pues entonces lo que vamos a hacer va a ser que exportemos nuestra configuración de teclas rápidas al escritorio y que lo veáis cómo es el archivo, ¿vale? Cómo es la pantalla de configuración. Vale. Entonces, arriba, en File, podéis encontrar el User Preferences. ¿Vale? Vamos a entrar ahí. Y vemos otra pantalla de trabajo que nos dice Interface, Editing, Input, Add-ons, temas, archivo y sistema, ¿de acuerdo? Pues vamos a empezar por el primero, que es activar el zoom a la posición del mouse. ¿Vale? Zoom a la posición del mouse. ¿De acuerdo? El segundo, Rotate Around Selection. ¿Vale? Todos me seguís en Interface, en la ventana Interface, Zoom to Mouse Position, Rotate Around Selection, ¿vale? Luego vamos a la pestaña, ¿perdón? ¿Se te cierra Blender? Vale. Bueno, no tocáis nada, ¿eh? Vengo a ver. ¿Qué versión tenemos? 32.
La verdad es que tampoco sé cómo van en cada ordenador Blender. O sea, con una versión u otra, una versión la vas a tener estable. Eso es Windows 7, ¿verdad? Pues Windows 7 funciona sobre 64. Bueno, toma nota, ¿vale? Toma nota en el escrito de lo que estamos hablando, ¿vale? Y vosotros estaría bien que también tomaseis nota de las cosas que vais haciendo aquí conmigo, ¿no? De marcar el tic aquí, ¿de acuerdo? Bueno, me lo vuelvo a repetir, que no tengo ningún problema, ¿eh? Si algo no tenéis claro. Bueno, ahora me cambio a la pestaña de edición. Tenéis que la subir después a YouTube, por lo cual si cualquier cosa la tenéis que hablar, vais a poder... Mira, claro, es que como lo estamos grabando en streaming, podéis luego ver la chapa otra vez. Bueno, pues seguimos. En la pestaña de edición tenemos que picar en Release Confirm. Abajo del todo, Transform, Release Confirm. Esto quiere decir que cuando yo cojo un objeto, normalmente funcionaba como que coges un objeto y siempre se te quedaba pegado al cursor. No. Vamos a poner confirmar liberado, o sea, picas un objeto, lo mueves aquí y lo sueltas y ya está. ¿Vale? No se te queda pegado, porque tendrías que dar otro clic. ¿Me explico? Es como que se te queda pegado al cursor y si no le das otro clic no se suelta. Vale, pues eso es un incordio. Por eso aplicar aquí el tic en Release Confirm. Vale, siguiente. Más adelante en Input. Aquí tenemos mogollón de cosas, pero mogollón. Bueno, como veis, tenemos aquí los presets de Blender y de Maya, podemos configurarlo, pero nada, nos quedamos con el preset de Blender. Entonces, seleccionar con, aquí, Select with, seleccionamos con el izquierdo. Nosotros somos hombres de Windows, seleccionamos con el izquierdo. Bien, pues ahí estamos. Por lo de hombres, por hombres y mujeres, que no se me malinterprete. Vale, otra cosa, el Orbit Style lo dejamos en Turntable, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Para los que vayáis a casa y solo tengáis portátil y no dispongáis de un teclado con acceso físico al teclado numérico, cómodo, ¿no? Por lo de las vistas, tenemos Emulate Numpad. ¿Vale? Mirad lo que pone ahí en la ayuda el globito de ayuda, ¿no? Dice, muy útil para los portátiles, useful for laptops, ¿de acuerdo? Pues eso es lo que quiere decir. Si en casa tenéis un laptop, todas las teclas que vendrían aquí, el 1, 2, 3, funcionarían como las vistas, ¿de acuerdo? Única y exclusivamente si esto vais a hacerlo con el laptop, lo picáis. ¿Vale? Otra cosa, en la ventana, ya en la parte derecha, aquí en 3D View, ¿vale? Vamos a ir a desplegarlo, 3D View, y en 3D View global lo desplegamos también, ¿vale? Y en rotar vista, rotate view, ahí tenemos que desplegarlo y se nos aparece en la siguiente configuración, que nos dice, bueno, ¿cómo quieres manejar esto? Esto es un poco lioso. Esto quiere decir que las opciones que tiene Blender de tecla rápida, N, Shift, Control, Alt, comando, presionar el ratón, la rueda del ratón, bueno, pues una forma cómoda para que podamos rotar con la vista, ¿vale? Es configurar la tecla Alt. Esto sobre todo para versiones anteriores de Blender, gente que trabajaba antes con la 2.4.2, tú apretabas Alt
y movías la rueda del ratón, o sea, apretando con el wheel, aquí no, y apretabas Alt y te movías en el espacio 3D. ¿De acuerdo? Entonces eso lo podéis configurar así. Que la vista de rotación sea presionar Alt. Alt, ¿vale? Más middle mouse. ¿Lo veis aquí? Mouse más Alt. Sería así, Alt, middle mouse. ¿Lo veis? ¿Estáis perdidos con esto? Bueno, es una configuración un poco liosa en cuanto a las teclas rápidas en ese sentido, ¿no? Pero en el momento que os hagáis vosotros 3 o 4 cambios de decir, ¿y cómo selecciono con esto? ¿Y cómo selecciono un área de...? Pues así, y cambiéis vosotros las teclas, podéis ver que no es tan difícil seguir esta configuración, ¿vale? De Blender. Vale, pues entonces lo tenemos picado, ¿no? ¿Qué más? Quitamos el desplegable. Vale. De acuerdo. Aquí abajo ya estaría, más o menos. Aquí abajo tenemos el Export Key Configuration. Aquí abajo. ¿Vale? Esto solo sale única y exclusivamente en la ventana de Input. Si nos movemos en las otras ventanas, no aparece eso. Solo aparece Save as Default. Por eso, cuando yo esté en mi casa y haga todos estos pasos y configure Blender a mi gusto, ¿vale? Puedo decirle Save as Default, ¿vale? Pero primeramente vamos ahora vamos a exportar. Export Key Configuration. Vale. Una vez aplicado el Export Key Configuration me dice dónde lo quieres guardar. Yo lo voy a guardar en el desktop, como siempre. Yo soy de los de toda la mierda al escritorio, pero después lo ordeno. Entonces, le ponemos un... No lo hagáis, no sigáis este consejo. No tiréis todos los archivos al escritorio, quiero decir. Le ponemos un nombre a esta configuración de teclas, ¿no? Le vamos a poner, por ejemplo... mis teclas Blender, y le voy a poner 2012, ¿de acuerdo? Una vez seleccionado esto, le daríamos a Export Key Configuration, arriba a la derecha, y ya lo tendríamos, ¿vale? Esto ya estaría ahí. Entonces, si nos vamos directamente a escritorio, vemos el archivo, si me deja, mis teclas Blender 2012.py, como veis está en Python, ¿vale? Es el lenguaje de Blender y ahí lo tenemos. Entonces, ¿qué nos permite esto? Lo guardo en el USB y allí donde vaya yo y explique una clase de Blender, engancho el USB y me pongo con mis teclas rápidas a trabajar. No tengo que volver a hacer todo este paso de configuración tan aburrido. Voy a casa de mi amigo Menganito y digo, te voy a enseñar Blender, pero claro, al bajarte a Blender otra vez, te aparece como la preconfiguración de la página y no estoy de acuerdo con estas teclas rápidas. Entonces pincho el USB, vuelvo a cargar mis teclas rápidas y ya le puedo enseñar el maravilloso modelo que he hecho, ¿no? Puedes ir a cualquier ordenador, en cualquier sistema de los que funcione Blender y tener este pequeño archivito que no ocupa nada más que 14K, cargar mi configuración rápidamente, cosa que no ocurre en otros programas de pago. ¿De acuerdo? Lo vuelvo a repetir una y otra vez, pero es así. Bueno, pues lo tenemos ahí, ¿vale? Y en nuestro ordenador, cuando cuando configuremos el usuario de las preferencias, tenemos que darle Save as Default, ¿vale? Save as Default. ¿Y por qué digo esto? Porque si alguna vez nos liamos y se vuelve todo un lío, podemos cargar la configuración previa y nos carga lo que nosotros hemos guardado, no la inicial. ¿De acuerdo? Entonces, si yo digo Save as Default, tenemos esa configuración ahí.
cargada ya. Fijaos la vista como está, no es la vista típica de cuando te lo descargas. Es una vista, yo qué sé, ¿vale? Que podía haber, fijaos, haber hecho esto como configuración previa, 4 cubos ahí, decirle Save User Settings, así, Save User Settings, guardarlo así, cuando todo va mal, decirle cargar la configuración, ¿vale? Dices, carga mi configuración. ¿Vale? Vale. De acuerdo. ¿Me habéis entendido? ¿Me habéis entendido con esto de las teclas rápidas y de volver a la configuración inicial? Bueno, ahora os quería enseñar otra cosa para si vosotros queréis importar o exportar cosas a otros programas y moveros entre otras cosas, ¿no? Otras aplicaciones, vamos a decirlo bien. Entonces, como podéis ver, import, en la ventana de File Import, tenemos la posibilidad de importar cosas de 3D Studio o de todos esos programas, ¿no? Sobre todo el escalable Vector Graphics es un formato, el SVG, un formato de archivo que se usa muchísimo. Es un formato abierto y se usa muchísimo, ya sea para Illustrator o otro tipo de programas vectoriales, que suele la gente hacer planos o cosas de animación. Primero hace un dibujo vectorial, pero claro, no teníamos la posibilidad de importarlo a Blender, pues ahora lo han implementado, ¿no? Si yo digo, vamos a importar un archivo de SVG, pico, digo, vale, ¿dónde está? Bueno, pues aquí vemos el directorio, ¿no? Se ve un poco mal, pero tenemos las unidades donde podríamos ir, los sitios más visitados, que es el desktop y los documents, ¿no? Pero bueno, como yo voy a acceder a mi... no puedo acceder a mi nada. Vale. Blender. O sea, mi unidad de USB se llama F, ¿no? Y tengo Blender y voy a importar algo en SVG, ¿vale? Que es lo que le he dicho que es lo que quiero. Lo selecciono y lo importo, ¿vale? ¿Estáis viendo cómo funciona un poco el explorador de archivos en Blender? Que es un poco lioso, no es lo mismo que Windows. Primero tienes que buscar a la izquierda dónde está. En el centro seleccionas los directorios y el archivo en cuestión, y a la derecha te dice cancelar o importar como tal, ¿vale? Es un poco la metodología. Izquierda, tal. Pues lo importamos y ahí lo tenemos, ¿vale? Eso es un archivo en 2D que se ha implementado, o sea, lo hemos importado en Blender correctamente. ¿De acuerdo? Yo tengo un objeto ahí, ¿vale? ¿De acuerdo? Que puedo mover en los 3 ejes. Tengo el otro cubo por otro lado. ¿Qué tal te va el programa? ¿Va bien? Entonces, si yo me sitúo en la vista superior, ¿vale? Podemos ver cómo está, ¿no? ¿Vale? Aquí hay otro objeto que se llama curve.001, ¿vale? Si seleccionamos el otro objeto se llama curve. A todo esto se puede cambiar el nombre, ¿vale? Pero no vamos a ver hoy cómo hacerlo. Hoy vamos a ver otro tipo de cosas, que es sobre todo hacerse con el interface, importar archivos, qué es lo que se puede hacer, rotar, escalar, ¿vale? Ese tipo de cosas, como cambiar el nombre, es un poco, bueno, secundario, por decirlo de alguna manera. Importante, pero secundario. Y que os hagáis, sobre todo, con las teclas rápidas, ¿vale? Bueno, pues como veis, se puede importar ese tipo de archivos.
¿De acuerdo? También otra característica muy útil en Blender cuando os empecéis a hacer con él es la capacidad de añadir scripts. Con esto sí que estáis familiarizados, ¿verdad? Con añadirle cosas a un programa. Por ejemplo, yo estoy programando un movimiento o unos colores, pero le añado otra característica más, ¿no? Bueno, pues Blender puede hacer todas esas cosas con añadidos, se llaman plugins, ¿no? Scripts también. Bueno, pues los encontráis en esta ventana, abrimos las preferencias de usuario y después de recorrer Interface, Editing, Input, tenemos la ventana de Add-ons, que son los scripts que se pueden añadir. ¿Y cómo se pueden añadir? Bueno, pues, por ejemplo, voy a hacer un alto. Vale. Aquí tenemos el buscador. Si sabemos que hay un script, pero no lo encontramos, podemos aplicar el buscador y añadirle las letras. A mí me gusta muchísimo un programa, en especial de Adobe, ¿no?, que se llama After Effects, y muchas veces cojo mis modelos, ¿no?, de lo que sea, y lo quiero exportar a After Effects, y uso este script de Blender que se llama Import Export Adobe After Effects.jsx. ¿De acuerdo? Para instalarlo, simplemente tengo que abrir aquí el desplegable y marcar la casilla del tick. Y luego abajo el instalador. ¿De acuerdo? Lo instalaríamos. También hay algo muy bueno para screencast. ¿Sabéis lo que son los screencasts? Los tutoriales. Para hacer tutoriales que aparecen las teclas rápidas de los programas, si seguís alguna vez a tipos de estos de tutoriales, gente que hace screencast trabaja muy bien en este sentido, ¿no? Tiene que mostrar al que lo ve las teclas rápidas. ¿Qué está haciendo? Dices, vale, si estoy rotando, ¿qué tecla rápida estoy tocando, no? O duplicando, ¿qué estoy haciendo? Bueno, pues hay un script para Blender que te muestra en pantalla las teclas rápidas que tú estás usando, ¿vale? Bueno, pues simplemente le daríamos el script que quisiésemos, lo señalaríamos aquí y lo instalaríamos. Y ya estaría instalado, ¿no? Perdón, tendríamos que ir a dónde queremos instalarlo. Como esto se me ha instalado en archivos de programa, Programs Files, Blender Foundation, ¿vale? La carpeta es Blender Foundation y lo instalaría ahí, instalado. Y ya estaría, ¿vale? Ahora sí ya estaría. Y lo cerramos. ¿De acuerdo? Entonces, si yo voy a archivo, digo importar, exportar. Aquí lo tenemos, perdón. Exportar. Bueno, ahí está, ¿por qué no? Abajo, lo podéis ver, ¿no? After Effects. Entonces yo conseguiría que, por ejemplo, si tengo un movimiento de un objeto, llevarlo a After Effects, ¿vale? Bueno, estos, como digo, son cosas muy, muy avanzadas. Ahora lo que vamos a hacer es algo muy sencillo, como añadir objetos, escalarlos y rotarlos. Bueno, para empezar de nuevo, vamos a darle a New, ¿vale? File, New, Control N y te resetea todo, ¿no? ¿De acuerdo? Te tendría que aparecer como el primer cubito. Yo es que he aplicado ahí unas cuantas cosas, ¿vale? ¿Os aparece el primer cubo con la cámara y la lámpara? ¿Sí, no? Bueno, quizás no, vale. Pues una forma de cargarse todo eso es con la A. Vamos a seleccionar todo con la A, ¿vale? Con la A. Vemos que todo lo tenemos sombreado, como ahí. Aplicamos la X. La X es borrar, delete, ok. Le damos a intro y nos cargamos todo. Situamos la vista con la tecla 1.
¿vale? O bien con la tecla 3 o 7. ¿Qué perspectiva queréis o qué vista queréis? Me da igual, ¿vale? Yo funciono bien con la 1, de momento. Vale, pues vamos a añadir objetos, ¿no? Arriba del todo, en la ventana de herramientas o de información, tenemos el Add, ¿vale? ¿Y qué es lo que podemos añadir? Planos, cubos, círculos, conos, la sorpresa de todos los programas que inician, ¿no? El monkey. Un monkey. También podemos aplicar curvas Bézier. ¿Sabéis lo que son las curvas Bézier? Es muy bueno para hacer redondeos, ¿no? Para hacer redondeos. ¿Vale? Podemos aplicar antiguos objetos que se basaban en NURBS, ¿vale? Las NURBS son antiguas formas vectoriales que no están tan bien definidas como las modernas, como los cubos y esferas modernas, ¿no? También lo podemos añadir. Por ejemplo, si tenemos una malla y podemos añadir un torus, que es como un anillo gigante, también lo encontramos en Surface, ¿vale? Pero con menos opciones de transformación. No es lo mismo poner un objeto NURB que un objeto malla. Tiene menos polígonos, tiene menos vértices y vamos a poder hacer menos cosas. ¿De acuerdo? Podemos añadir otro tipo de cosas como metaval, texto. Hay una práctica muy buena sobre texto. Armature. El armature es para añadir huesos. Lo que yo os he explicado. Tengo hecho un brazo, unos dedos y a partir de ahí vamos añadiendo huesos, ¿no? Decimos, insertamos dentro de la malla, le metemos un palo y a ese palo en los extremos le metemos una rotación. Y le bloqueo. Claro, si yo pudiera rotar esto en 360 grados, es imposible en un humano, tendría la mano ahí rota ya, ¿no? ¿Vale? Pues el codo tiene un movimiento también y un bloqueo, se bloquea aquí, ya no sigue más para allá, ¿no? Bueno, pero sí sigue más para allá si yo giro el hombro. Pues todo eso lo haríamos con los bow, ¿no? Con el single bow. ¿Vale? El lattice, que es como una malla, un objeto nulo. Un objeto nulo sirve sobre todo para coordinar huesos. Dices, vale, emparento, hago este es hijo de este es hijo de este y este es hijo del objeto empty o nulo. Y el objeto nulo mueve todo. ¿De acuerdo? Es como el jefe de todo. Bueno, vamos a insertar un plano. Add plane. ¿De acuerdo? ¿Vale? ¿Lo vemos ahí? ¿Sí, no? ¿Estáis todos con el plano? Vamos a añadir un cubo. Y lo vamos a mover a la derecha. ¿Todos podéis hacer este giro que estoy haciendo yo? Probad con la tecla Alt y ratón. ¿Sí? Y el mouse, perdón, y la rueda del ratón apretada hacia abajo. ¿Vale? Alt, la rueda del ratón, ¿de acuerdo? Vale. Para desplazaros en este sentido, que es la vista normal en 2D, para desplazaros en este sentido, tenéis que apretar Shift y la rueda del ratón. ¿Vale? Bueno, pues ya conocemos dos teclas, ¿no? Entonces Shift y A, que nos van a valer para muchas cosas. ¿Vale? Podemos ir subrayando, marcando, ¿no? Ahí en vuestra hoja, el select, ¿vale? El pan, el zoom, todas estas los hemos visto, ¿no? ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, si yo le doy a la G, que es grabber, significa mover el objeto, ¿no? Si yo le doy a la G, muevo el objeto en todas las direcciones. Y para soltarlo tendría que darle el clic.
¿vale? Un clic de ratón y se me quedaría ahí, ¿vale? Pero muchas veces eso no es lo que queremos. Queremos rotaciones, giros o escalados perfectos en un sentido de grados, ¿no? 90 grados perfecto, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, la G no nos valdría mucho para estos casos. Entonces, bueno, si yo tengo, por ejemplo, otra ventana aquí abierta, ¿no? De la izquierda marco el 1, la vista frontal, y en la de la derecha marco el 3, ¿vale? Tenemos dos vistas diferentes del objeto y de los objetos. ¿Vale? En cualquier momento podéis mover el objeto y la vista, ¿vale? En 3D con Shift o Alt. Acordaros, Shift o Alt, como estoy haciendo aquí. Por ejemplo, como veis, si yo hago zoom, configurado de esta manera con el ratón, simplemente mover el espacio con el ratón, vemos el plano, pero si yo configuro el 3, el plano ya no se ve. El plano de detrás del cubo ya no se ve, porque es una cosa, o sea, es una vista perfecta, no tiene perspectiva. Si queremos perspectiva, le tendríamos que dar al clic, ¿vale? Pero para trabajar no es muy cómodo trabajar con el fin. Sí para ver cómo quedan las cosas en profundidad, pero no para aplicar transformaciones, escalados o rotaciones, ¿vale? Entonces, os tengo que decir una cosa que os va a complicar un poco más, que, claro, todos los objetos tienen un centro, ¿no? Un centro que veis que está luciéndose ahí, está marcado, ¿no? Y está marcado el cubo en este sentido, y tenemos el eje marcados, el eje Z y el eje Y en esta ventana, ¿no? Y en la otra ventana el eje Y lo tenemos apuntando hacia nosotros, porque está representado el eje X ahí. Bueno, los colores son los siguientes. El rojo es el eje X, el verde es el eje Y y el azul es el eje Z. ¿De acuerdo? Esto es lo que yo os comentaba antes de la situación de nosotros que tenemos sobre la pantalla. Si nos hacemos lío o no nos hacemos lío. Eso es lo más difícil que tengo siempre para la gente, para que se entere, porque se pierden las vistas. Y en el momento que os perdéis, dejáis el programa. ¿Vale? Entonces yo os aconsejo una cosa. Vamos a eliminar estas dos pantallas y vamos a quedar con una en grande, ¿vale? Y vais a trabajar siempre así. Join Area, pues ahí lo tenemos, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, si manejo el 3, me voy a la vista derecha. Si manejo el 1, a la vista frontal. Vale. ¿Cómo hacer el cubo más grande? Con la S de escalado, Scale, ¿no? ¿Vale? ¿Lo veis ahí? ¿Estamos escalando? Vale. Si yo abro las propiedades de transformación con la tecla N, la parte derecha, ¿vale? También vemos la zona de rotación, escalado. Por ejemplo, si yo escalo en Y, no lo vería porque se está escalando hacia mí. ¿Lo veis? No lo veo porque tengo la vista, estoy justamente en el eje Y. No lo veo, pero si yo lo escalo en el eje Z, sí que lo veo. Y es un escalado perfecto en ese eje. ¿Vale? Bueno. Oye, que se me ha ido el descanso. ¿Hacemos un descanso ahora de 10 minutillos? ¿O por ahí? Venga, lo vamos a hacer ahora, ¿de acuerdo? Luego sigo con esto y intentamos hacer algo. ¿Eh? ¿A las 7 está bien que... o por ahí? ¿Qué os parece? ¿A las 7 está bien? 7, venga, 7 y 10. A las 7 y 10. Sí. Yo estaré aquí de continuo, pero a las 7 y 10 empezamos. ¿Vale?
unas 7 días retomamos la emisión en directo.